Bueno, una vez más, buen día para todos. Vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy, en la cual vamos a iniciar un poquito en el módulo que corresponde a nuestra clase y que se titula Organización, Sistemas y Métodos. Les voy a pedir, por favor, si pueden apagar sus micrófonos, porque si no hace mucha interferencia. Y bueno, voy a presentarme un poquito. Yo soy la licenciada Graciela Villalba, soy magíster en Administración y Gestión Hospitalaria, en Gobierno y Gestión Pública. Trabajo actualmente en el Servicio de Emergencias Médicas Extrahospitalarias SEME. Estoy como directora administrativa del servicio y tengo ya varios años trabajando también en lo que es la salud pública, en el Ministerio de Salud y en todos los hospitales que dependen del servicio. Ya estuve también trabajando anteriormente. Soy docente universitaria en esta universidad, como en otras también, y hoy estoy con ustedes para llevar adelante el desarrollo de lo que es el módulo de organización, sistema y métodos. Para iniciar un poquito, vamos a conocer un poquito lo que es la organización. Cuando hablamos de organización, sistemas y métodos, nos abocamos más a lo que es una organización en sí, donde la organización de la empresa se refiere al arreglo ordenado de las funciones y recursos que se consideran necesarias siempre para poder satisfacer los objetivos de la empresa. Sabemos muy bien que todas las empresas, todas las organizaciones tienen un objetivo concreto que trabajar, que llevar adelante y más que nada que lograr en un periodo de tiempo. Es decir, el establecimiento de la estructura para la sistematización racional de los recursos a través de unos principios. Así como las empresas y las organizaciones, como ya decía, tienen sus propios objetivos al cual llegar, también tienen sus propios principios que deben ir aplicándose también a lo largo de las actividades que van desarrollando en el mismo. Dentro de estos principios podemos mencionar la orientación al objetivo. Sabemos muy bien que cada objetivo debe ir muy bien orientado para poder lograr así, ¿verdad? Que pueda ser un objetivo exitoso y poder llegar también a lo que uno está deseando como trabajadores de la empresa. Tenemos también dentro de los principios la especialización, que es muy importante hoy por hoy también, que cada recurso humano que trabaje dentro de la empresa tenga también esa especialización, ese conocimiento adecuado a lo que corresponde a las funciones que van desempeñando. Que también estos principios van jerarquizados también, ¿verdad? Dentro de las jerarquías están los funcionarios que ocupan los cargos gerenciales, lo que son los jefes de departamentos, jefes de secciones y los funcionarios en sí. Tener dentro de los principios también la responsabilidad, que es muy importante. Cada recurso humano debe contar con una responsabilidad adecuada a lo que es el trabajo en sí, a lo que es la función, a lo que es el brindar el servicio necesario para el cual fuimos contratados. La cadena de mando, sabemos que dentro de la cadena de mando también existen varios estamentos al cual un recurso humano va también rindiendo de acuerdo a lo que es también su función. La difusión o divulgación también forma parte de los principios de la empresa. El tramo de control, todo ese tramo de tiempo y de control que se tiene también dentro de la empresa para ir analizando también las actividades
propiamente dicha que se están desarrollando en la misma. Como todo trabajo, como todo objetivo, también debe ir bajo una coordinación y bajo una continuidad adecuada para poder lograr lo que uno está buscando dentro de la empresa o dentro de la organización. También tenemos dentro de lo que son las organizaciones o dentro de lo que son las empresas, tenemos los tipos de organizaciones. Tenemos varios tipos de organizaciones también que vamos a ir viendo también esto, ¿verdad? Acá, por ejemplo, tenemos dentro de lo que es el tipo de organización, según la forma jurídica. Cada tipo de organización va también nuevamente otra vez dentro de las dimensiones van siendo subclasificadas. Como por ejemplo, según la forma jurídica, tienen las comanditarias, tienen la cooperativa, la sociedad colectiva, la sociedad anónima, la sociedad de responsabilidad limitada, que todo esto nosotros conocemos y que ya habremos pasado también por estos lugares en varias oportunidades seguramente, ¿verdad? Según el tamaño, existen las empresas, la microempresa, la pequeña, la mediana y la gran empresa. Tenemos también, según su economía, está el sector primario, perdón, el sector secundario, el sector terciario. Les voy a pedir, por favor, a las personas que tienen el micrófono abierto puedan, por favor, apagarla. Según el origen del capital, tenemos también las empresas públicas, las empresas privadas, las empresas mixtas. Según la interacción de los miembros, tenemos las empresas que trabajan en forma formal e informal. Dentro de las organizaciones, todo lo que vimos son todos los tipos de organizaciones que luego se vuelven otra vez a subclasificar, que es lo que habíamos mencionado. Dentro de las organizaciones también existen la centralización y la descentralización. Hoy vamos a conocer un poquito cuál es la ventaja y cuál es la desventaja de ambas situaciones. Como por ejemplo, las ventajas de la centralización. ¿Cuál es la ventaja que dentro de la empresa tenemos una empresa que sea centralizada? Que quienes tienen el poder y la autoridad de tomar decisiones tienen una visión amplia de la empresa o gobierno. El segundo punto de ventaja es que posibilita que la forma de decisiones sean uniformes a nivel general, lo que facilita la aplicación de métodos y políticas de trabajo. Se evita realizar un mismo trabajo más de una vez por problema o falta de comunicación. En este punto es el punto que generalmente siempre ocurre en las empresas, ¿verdad? Que varias personas están haciendo finalmente el mismo trabajo sin tener una buena orientación o sin tener una buena comunicación. Entonces, también, ¿qué es lo que hace con esta ventaja? Es justamente evitar ese recurso humano que esté trabajando también doblemente y sin poder tener los resultados deseados. Siempre dentro de las ventajas de la centralización, quienes tienen mayor autoridad deben contar con una preparación especializada y que corresponde a sus obligaciones. Es decir, implica mayor capacitación y conocimiento. Todas las personas que están trabajando dentro del área de descentralización deben ser constantemente capacitados, constantemente debe ir aumentando sus conocimientos, porque no son muchas las personas también que pueden estar empoderadas dentro del sistema. Entonces, el que está debe conocerlo muy bien. Por supuesto, ante todas las ventajas de una centralización, tenemos también unas desventajas. ¿Cuáles son estas desventajas?
que suele haber demora en la comunicación u orientaciones por la distancia que existe entre las autoridades y demás subordinados. O sea que también el trabajo del área centralizado también muchas veces se dificulta en este punto debido a que no están en comunicación constante dentro de la empresa. Los jefes o autoridades suelen estar recargados de trabajo debido al gran número de tareas que deben atender. Como ya les mencionaba, cuando el área está centralizado, no son muchas las personas que trabajan dentro del sistema, entonces también una misma persona debe ir absorbiendo todos los trabajos dentro de lo que es la función que le corresponde cumplir dentro del mismo. Limita el desarrollo de las subdivisiones y se reduce la motivación de los empleados. Muchas veces las autoridades desconocen la problemática de los demás departamentos que dirigen. ¿Y por qué acontece esto? Justamente por ese factor comunicación que muchas veces no existe entre una dependencia y otra. Estos son los factores entonces de ventajas y desventajas que podemos conocer cuando la empresa es centralizada. Ahora vamos a ver cuáles son las ventajas cuando la empresa o organización está dentro de una descentralización. La primera ventaja de descentralización: se incrementa la capacitación de las jerarquías inferiores. Los jefes de departamento son los que toman las decisiones directamente, por lo que se hace un mejor aprovechamiento y uso del tiempo. Se puede tener mayor control en ciertos temas laborales o gubernamentales y se incrementa la capacitación del personal subordinado. En este caso, cuando las empresas aplican lo que es la descentralización, entonces ahí también no solamente los responsables de áreas o los responsables de cada dependencia deben estar haciendo una capacitación constante, sino que también los propios funcionarios que están trabajando en las diferentes funciones que le toca cumplir. Dentro de lo que es la descentralización, así como recién vimos las ventajas, también vienen las desventajas. En ocasiones las decisiones de los departamentos, organizaciones, no están alineados según los términos generales que los rigen. Puede haber pérdida de tiempo y dinero en el caso de que dos o más personas, sin saberlo, trabajen en una misma tarea que puede ser resuelta por uno solo. Muchas veces en las empresas, ¿verdad? Por falta de comunicación, las personas están haciendo el mismo trabajo, ¿verdad? Sin poder tener un resultado oportuno en tiempo y forma, pudiendo estar también evitando ese tiempo mal utilizado, por decir así, ¿verdad? Por la falta de comunicación. Puede ocurrir que los departamentos no cuenten con los equipos apropiados para el desarrollo de sus tareas por falta de capacitación. Muchas veces también en las empresas o en las organizaciones, los mismos responsables no dan las herramientas de trabajo para que las personas puedan también ir desarrollando sus trabajos o sus responsabilidades dentro de lo que corresponde. Entonces debemos llevar muy presente cuáles son las ventajas y las desventajas de una empresa centralizada a la otra descentralizada. Dentro de lo que es la organización, los sistemas y los métodos, también existen la estructura organizacional, que muchos de ustedes seguro que ya conocerán o que ya habrán trabajado también en sus lugares de trabajo con este tipo de estructura, que a la vez dentro de toda estructura existen también diferentes tipos de estructura que vamos a ir viendo.
Ahora vamos a ver un poquito lo que es el concepto y la importancia de una estructura organizacional. La estructura organizacional es un sistema utilizado para definir una jerarquía dentro de una organización. Identifica cada puesto, su función y dónde se reporta dentro de la organización. Esta estructura se desarrolla para establecer cómo opera una organización y ayudar a lograr las metas para permitir un crecimiento futuro. La estructura se ilustra utilizando una tabla organizacional. De acuerdo al tipo de estructura, también vamos a tener los modelos de tabla organizacional que se van a ir aplicando dentro de la empresa. ¿Cuál es la importancia de una estructura organizacional? Es que de una buena estructura organizacional sale la planificación de la estructura, asegura que haya suficientes recursos humanos dentro de la empresa para lograr las metas establecidas en el plan anual de la compañía. Cada persona tiene una descripción de sus funciones, de su trabajo, y cada trabajo ocupa su propia posición en el organigrama de la empresa. Contar con esta estructura organizacional y más que nada, como acabamos de mencionar, el organigrama de la empresa, es importante que conozcamos. Por favor, si pueden apagar su micrófono. Les decía que esto es muy importante porque también muchas veces hace a que la persona realmente conozca la función que tiene que cumplir dentro de la empresa, ¿verdad? ¿Cuál es la función específica? ¿Hasta dónde va la responsabilidad de ese recurso humano? Y también que cada recurso humano conozca muy bien estas funciones que ir desarrollando o desempeñando, y así evitar el famoso comentario que muchas veces escuchamos: ese no es mi trabajo, a mí no me contrataron para eso, yo desconozco esto. Entonces, ante una entrega de lo que es su función y la responsabilidad, entonces vamos evitando también esos comentarios de parte de cada recurso humano que tenemos también en las empresas. Dentro de lo que es la estructura organizacional, por supuesto, existen también las áreas de la organización, como por ejemplo la área de dirección, la área de administración, la área de venta, la área de producción, la área de contabilidad y finanzas. Estas áreas vienen otra vez teniendo también otras dependencias de cuál dependen de la misma para poder seguir realizando también la función que le corresponde ir realizando. Dentro también de la estructura organizacional es bueno mencionar los niveles jerárquicos. Dentro de los niveles jerárquicos tenemos el nivel superior o estratégico, que viene a ser el lugar donde se toman las decisiones estratégicas y las decisiones no programadas. Tenemos el nivel medio o táctico, que es el lugar donde se toman las decisiones tácticas, las decisiones programadas y las decisiones no programadas. Luego tenemos el nivel operativo, que es el nivel técnico donde se toman las decisiones tácticas y las decisiones programadas. Es donde ya se lleva a cabo la operatividad de todas las funciones o de todas las actividades que debe realizar cada recurso humano, supervisado siempre por el nivel estratégico y por el nivel táctico. También es importante conocer que la representación gráfica de la estructura organizacional de una empresa o de una institución, en el cual se muestran las relaciones entre sus diferentes partes y la función de cada una de ellas. Acá, por ejemplo, tenemos los dibujitos, por llamarlo así, ¿verdad?
donde cada una de estas partes tienen también un departamento o una dirección o una sección asignada y por ende también cada uno tiene una función que llevar a cabo. Por medio de este esquema se puede definir los diferentes niveles de jerarquía y los canales correspondientes para lograr mantener una comunicación interna adecuada. Es muy importante siempre contar con una estructura organizacional porque cada recurso humano ahí va a saber muy bien a quién consultarle sobre diferentes temas. Siempre decimos, ¿verdad?, que lo importante en toda organización y para que haya buen entendimiento es conocer y llegar a los canales correspondientes, ¿verdad? Y para ello es lo que trabajar este esquema en cada servicio, en cada organización, en cada empresa, para que cada recurso humano también pueda conocer hasta dónde llega la limitante ante este nivel jerárquico con el cual van a estar trabajando también en un periodo de tiempo. También dentro de toda la estructura tiene que ser fácil, debe facilitar la utilización de estos mismos, debe ser flexible para poder ser comprendido por todos y adaptarse a los cambios que deben darse en la organización por necesidades propias o del entorno. Deben contener únicamente los elementos indispensables. Cumple con un rol informativo al ofrecer datos sobre las características generales de la organización y, como bien dice, verá, contar con ese dato indispensable que cada recurso humano debe conocer, debe manejar y más que nada debe aplicar. También ayuda a las empresas a dividir el trabajo de la organización, permite analizar la estructura interna y lograr mayor eficacia también, que es lo que siempre queremos brindar dentro de una empresa, es la eficacia con calidad y con excelencia, ¿verdad? Que son las cosas que siempre se deben tener en cuenta para llegar al éxito de toda organización o empresa. Ahora vamos a conocer un poquito dentro de lo que es la estructura también cómo va formándose el organigrama, en este caso que es el organigrama vertical. Como hace rato le decía, dentro del esquema van justamente las dependencias al cual se va a estar trabajando y se va a estar viendo para poder desempeñar las funciones de cada recurso humano, ¿verdad? Acá tenemos un organigrama vertical donde vemos como ejemplo la dirección general, ¿verdad? Tenemos la gerencia, tenemos el área de supervisión, tenemos los agentes. Estos van también siendo trabajados y siendo adecuados de acuerdo a la función que desempeña cada empresa o cada organización. Tenemos el organigrama horizontal también, ¿verdad? Ustedes podrán visualizar muy bien. El anterior es la vertical, ¿verdad? Su nombre bien lo dice, vertical, y va estructurada en forma vertical. En cambio, la siguiente es la horizontal, que también va desarrollada en forma horizontal. Y acá tenemos la estructura funcional, que muchas veces es la que conocemos también como organigrama del staff, ¿verdad? Donde están ya las diferentes dependencias que dependen de una cierta área de la empresa, ¿verdad? Donde también van desarrollándose las direcciones o van desarrollándose las gerencias o van desarrollándose los departamentos y por ende también los que van trabajando de la mano con esta estructura funcional para poder lograr también las metas, los objetivos planteados por cada empresa. Este es, por ejemplo, el organigrama general de la gerencia de salud, como la mayor
de los compañeros trabajan en IPS, ustedes conocen muy bien este organigrama y cómo va siendo estructurado y cómo van siendo desarrollado cada dependencia y cada área del cual cada recurso humano también, valga la redundancia, ¿verdad? Va dependiendo y se van limitando también las funciones y las actividades que cada uno debe ir desarrollando de acuerdo a lo que es la responsabilidad asumida. Bueno, ahora vamos a ver un poquito lo que es el flujograma. El flujograma es también un esquema con el cual se trabaja también en toda empresa, en toda organización, inclusive en muchos servicios de salud también ya existe el flujograma donde llega un paciente y por lo menos sepa cómo se trabaja en ese servicio y dónde puede ir a consultar o puede ir a ver para ser atendido, ¿verdad? Para esos casos es lo que se utiliza el flujograma, que es una muestra visual de una línea de pasos de acciones que implica un proceso determinado. O sea, que representa gráficamente situaciones, hechos, movimientos y relaciones de todo tipo a partir de símbolos que representan una acción. Es lo que recién les decía, ¿verdad? Que la persona que llega, por ejemplo, a un servicio de salud y que encuentre un flujograma enfrente, ya va a saber hacia dónde direccionarse, ¿verdad? Sin tener que acudir y buscar al recurso humano que trabaja en ese servicio para poder llegar a una cierta área. También el flujograma permite que sea mucho más sencillo el análisis de un determinado proceso para poder identificar diversos elementos, como por ejemplo las entradas de los proveedores, la salida de los clientes y aquellos puntos de gran importancia dentro del proceso. Y más que nada, las personas que trabajamos en servicios de salud, ¿verdad? Es importante también dentro del flujograma sea también esquematizado para ser atendido, por ejemplo, a un X especialista, ¿verdad? A una especialidad específica también y podamos saber cómo llegar a ese profesional. Se puede también utilizar sin problemas estableciendo los recursos, coordinando las acciones, delimitando tiempos también, que es muy importante. Deja bien definidas las responsabilidades y funciones de cada uno de los agentes que interviene o de cada uno de los recursos humanos que intervienen en ese punto específico. Es útil para establecer indicadores operativos, facilita el diseño de nuevos procesos y permite mejorar la gestión de la organización, que es lo que más siempre buscamos. Buscamos siempre como responsable de la empresa, de la organización o de algún servicio de salud, buscamos siempre lograr la gestión organizada, buscamos siempre también la excelencia brindando servicio con calidad, con calidez. Y acá es un poquito los símbolos, los diferentes símbolos que nosotros vamos a trabajar dentro de lo que es la creación de un flujograma. Cada símbolo tiene definido la función que debe cumplir. El primer símbolo, por ejemplo, dice, indica el inicio o la terminación del flujo del proceso. O sea que con esta terminal nosotros lo que vamos a hacer es iniciar el proceso en sí del flujograma de acuerdo a lo que vamos a estar esquematizando. El siguiente símbolo es el símbolo de decisión, donde se indica un punto en el flujo en que se produce una bifurcación del tipo, donde se define bien si va a ser atendido, por ejemplo, ¿verdad? Si va a ser atendido una persona en un servicio de salud
o si no va a ser atendido. Si va a ser atendido, sigue este esquema. Si no va a ser atendido, por supuesto, termina el servicio ahí, ¿verdad? El siguiente es el multidocumento, donde se refiere a un conjunto de documentos. Por ejemplo, un expediente que agrupa distintos documentos, ¿verdad? Es donde se va a centralizar el proceso en sí de lo que uno va buscando también. El siguiente es la base de datos, la aplicación, el empleado para representar la grabación de los datos. El siguiente símbolo es donde definimos la actividad que representa una actividad llevada a cabo en el proceso. El siguiente símbolo viene a ser el documento en sí, que se refiere a un documento utilizado en el proceso, se utilice, se genere o salga del proceso. El siguiente símbolo es el empleado para aquellas acciones que requieren supervisión, como una firma o un visto bueno. Y la última línea de flujo proporciona una indicación sobre el sentido del flujo del proceso. Estos símbolos son los símbolos que vamos a utilizar para poder crear un flujograma de acuerdo a la actividad que vamos desempeñando o vamos a desarrollando, ¿verdad? Dentro de lo que es un proceso en sí, y que vamos a ver para que ustedes lleven como tarea el desarrollar un flujograma del servicio donde ustedes están trabajando, aplicando estos diferentes símbolos también para indicar el inicio, el proceso, la decisión, la actividad que desempeña el documento y finalmente para darle un fin a ese proceso. Ahora vamos a ver un poquito lo que es el procesamiento de la información. Es muy importante conocer siempre cómo debe ir procesándose cada información. Defina bien su problema, es en primer punto, luego para poder ir procesando la información, conozca los datos, identifique el set de datos ideal, haga su análisis reproducible y compruebe el análisis. Este viene a ser el proceso de una información para que nosotros podamos también llegar siempre a un ejemplo como procesamiento de datos estadístico, por ejemplo, ¿verdad? Donde nosotros acá podemos visualizar exactamente, ¿verdad? Las personas que van a ser atendidos en una X, en un X servicio, por llamarlo así, ¿verdad? Donde también se detallan varios temas de mayor importancia para las personas que trabajamos en ese servicio de salud, en este caso que es el ejemplo, ¿verdad? Y que es muy importante tener el procesamiento estadístico que va a salir también del procesamiento de la información, que es lo que siempre como gerentes o como funcionarios en sí estamos trabajando para tener también los datos concretos en tiempo y forma. También tenemos los métodos de encuestas. Encuestas a medio que también debemos ir viendo también cómo ir realizando, ¿verdad? En primer punto tenemos la encuesta personal, como también, como toda encuesta, también tienen sus ventajas y tienen sus desventajas. Cuando trabajamos una encuesta personal, como ventajas tenemos que elevado índice de respuesta, se conoce, evita influencia de otras personas, se reducen las respuestas evasivas, facilita la utilización de material auxiliar y se puede obtener datos secundarios por la observación. Estas son las ventajas que uno puede tener cuando la encuesta hacen personalmente, el famoso de tú a tú, ¿verdad?
¿Cuál es la desventaja de una encuesta personal? El costo es elevado, los sesgos por influencia del entrevistador, la necesidad de controlar los entrevistadores para evitar errores o faltas por parte de ellos. Estas son las desventajas también y que hace también a que se trabaje un poquito más también para poder tener la información exacta en tiempo y forma. También tenemos las encuestas telefónicas, que dentro de sus ventajas tenemos la rapidez en la obtención de datos. Y como desventaja tenemos la falta de representatividad de la muestra de las personas que no están y que no tienen teléfono, ¿verdad? O sea que no podemos llegar a la cantidad de personas deseada porque no todos tienen teléfono y por ende no podemos encuestarle, ¿verdad? La ventaja es que tiene un costo más reducido, permite entrevista a personas poco accesibles y también tiene un elevado índice de respuesta, principalmente para todas aquellas personas que cuenten con esta herramienta que es el teléfono. Y la desventaja es la brevedad del cuestionario. No se puede utilizar material auxiliar en este caso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque directamente es una encuesta telefónica, no es una encuesta personal. Luego tenemos la encuesta por correo. Dentro de las ventajas tenemos reducido costo, facilidad de acceso a las personas a encuestar, la flexibilidad en el tiempo para el entrevistado, puede contestar en cualquier momento, ¿verdad? Al recibir un correo le van a dar también un periodo de tiempo para devolver la respuesta, entonces es como que va a tener un poco más tiempo de analizar y poder explayar también su respuesta. Se evita la posible influencia del entrevistador también en este caso. Pero como desventaja tenemos que el bajo índice de respuesta, no hay seguridad de quien contesta el formulario, la necesidad de datos, el cuestionario ha de ser reducido y la falta de representatividad. Al momento de no tener ese contacto directo con esa persona o con ese recurso humano, entonces se limita también a la representatividad que pudiera existir, que es muy diferente a la persona que estamos encuestando telefónicamente o personalmente. También es importante mencionar un poquito la división del trabajo, cuya finalidad también ayuda a detectar una incorrecta distribución de cargas de trabajo. La utilización del tiempo establecido por cada tarea es muy importante. Establecer ese tiempo y que ese tiempo sea cumplido. El incorrecto aprovechamiento de las habilidades personales. La duplicación de funciones e ineficiente en el trabajo que hace rato veíamos en la organización centralizada también, ¿verdad? Y la descentralizada, ¿verdad? Como una persona hacía el mismo trabajo que la otra persona estaba realizando y que por falta de comunicación estaban haciendo el mismo trabajo y que finalmente no se ve el resultado. Y eso es también acá la duplicación de funciones e ineficiencia en el trabajo, a eso también se refiere. Normaliza y estandariza procedimientos, delimita funciones evitando fuga de responsabilidad, determina el conteo por actividad y determina el conteo total del trabajo. Ya que nosotros cuando tenemos una división del trabajo sabemos muy bien las funciones y las actividades que se van desarrollando dentro de ese proceso también. Y acá tenemos, por ejemplo, ¿verdad? Lo que es el agendamiento de una cita del asegurado de IPRS por ventanilla, que ustedes más que nada conocen cuál es la función y cómo funciona esto dentro del servicio, donde cada paciente también llama a hacer su agendamiento para poder ser atendido y el tiempo que lleva eso para poder tener la respuesta. También dentro de la organización es importante conocer la organización sistémica,
que se utiliza para facilitar el estudio de las relaciones entre los individuos y entre las organizaciones, considerándolo como sistemas abiertos en interacción continua con sus ambientes. El pensamiento sistémico es la actitud del ser humano que se basa en la percepción del mundo real en términos de totalidades para su análisis, comprensión y accionar. Las personas somos sistémicas cuando formamos parte de un sistema y sistemáticos si cumplimos las reglas que establece el sistema. Sabemos que dentro de lo que es la organización está el sistema de trabajo que se debe cumplir, la sistematización también de ese trabajo, ¿verdad? Y es cuando establecemos esas reglas y las cumplimos, es lo que siempre lo convertimos en lo que es el sistema en sí. Está muy de moda moda por llamarlo así, ¿verdad? Con este tema de la contingencia, de lo que es también la pandemia del COVID-19. Y, por supuesto, ante una contingencia también debemos siempre estar trabajando y estar planeando las actividades que vamos a ir haciendo frente, ¿verdad? Dentro de lo que corresponde trabajar los diferentes tipos de planes, ¿verdad? El plan A tenemos para ir desarrollando tales puntos, llegar a ciertos resultados, llegar a ciertas metas, y si ese plan por A o B motivo pudiera fallar en el transcurso del proceso, entonces ya debo también tener planificado el plan B, que ante un no buen resultado del plan A, yo tengo que aplicar el plan B, ¿verdad? Eso es lo que va dentro de lo que es el plan de contingencia siempre, ¿verdad? Yo creo que eso cada uno de nosotros en nuestros lugares de trabajo, ante las funciones que cada uno desempeñamos, siempre estamos también aplicando los diferentes tipos de planes. Si no funciona el plan A, voy a aplicar el plan B. No funciona el plan B, voy a aplicar el plan C hasta llegar a un resultado adecuado, que es lo que estamos buscando, ¿verdad? Y dentro de lo que es el plan de contingencia, es importante tener en cuenta estos puntos. En primer lugar, tenemos el análisis de riesgo. Dentro del análisis de riesgo tenemos estrategias de recuperación. Debemos conocer, ver bien qué estrategia debemos aplicar para poder obtener una recuperación adecuada del plan de contingencia. El desarrollo de esas estrategias, que es muy importante, cómo voy a ir desarrollando, cómo voy a ir procesando esa estrategia, ¿verdad? Dentro de lo que es el desarrollo del procesamiento, las pruebas y entrenamiento también dentro de lo que es el plan de contingencia, como recién les decía. Si el plan B no me funciona, entonces tengo que ver cómo aplicar el plan A o el plan C, ¿verdad? El plan de mantenimiento, ¿verdad? Que también, si funciona es el plan A, entonces debemos ver para seguir manteniendo también ese mismo plan hasta llegar nuevamente a un siguiente análisis de riesgo. O sea que toda esta estructura de riesgo nosotros debemos ir aplicando para poder también tener un buen plan de contingencia. Dentro de las variables de contingencia es importante mencionar el tamaño de la organización, el tamaño si es un pequeño, si es mediano, si es grande dentro de la organización, y tener la tecnología de operación, que es lo que nosotros debemos ir aplicando, ¿verdad? Es lo que generalmente decimos, tener esa herramienta de trabajo para poder hacer frente a estos diferentes tipos de variables de contingencia. La incertidumbre del entorno que siempre va a estar, ¿verdad? Esa incertidumbre que no sabes si tu plan A va a estar funcionando, si no funciona eso y aplico el plan B, y si ese plan B va a estar funcionando, ¿no? Es lo que nos tiene siempre con una incertidumbre, ¿verdad?
y las Buen diferencias día, profe. individuales. Buen día. Discúlpame. Sí, Profe, a vos te da la opción para apagar el micrófono de todo ahí, porque no se te entiende, imposible es. sí, Ahí en la imposible. pantallita abajo, participante, se dice, a vos te da la opción para apagar los micrófonos de todos, porque no se entiende cuando hablas. A ver, un poquito, no tengo yo la opción porque esto es, no es un Zoom que yo creé, es un Zoom que crea la universidad. En todo caso, ellos son los que tienen que apagar. Yo no tengo esa herramienta en Porque este. no se entiende nada, profe. Sí, lastimosamente no se entiende nada y es como que estar hablando sola, ¿verdad? Porque es una, sinceramente me voy a planear un poquito este primer día, es una vergüenza que somos todos profesionales, no es la primera materia que están dando y que siempre antes de empezar la clase yo siempre pongo en el grupo, por favor apaguen su micrófono. Y esto, ¿sabe a qué da pie yo como docente? A que me dé cuenta que las personas solamente para que yo les vea que están conectados, se conectan. Después ni siquiera participan de la clase. Porque si yo Así estoy mismo. encendiendo mi cámara, estoy encendiendo para escuchar la clase de la docente y si no apago mi micrófono, a mí misma me va a estar molestando eso. Pero a mí yo llego a la conclusión, y discúlpenme a los profesionales que están siguiéndome o tratando de seguir así como esta compañera, de faltarle el respeto entre compañeros y que se conecten y que no estén participando de la clase. Yo les pediría, por favor, que no se conecten nomás, porque no me sirve de nada que se conecten para ver que están conectados, siendo que no están participando de la clase y encima molestan otra vez porque no apagan su micrófono. Y eso es, al no apagar su micrófono, es lo que nosotros los docentes nos damos perfectamente cuenta de que no están participando en la clase. Entonces, les pido por favor encarecidamente a que nos respetemos entre todos y que el micrófono apaguemos, excepto que queramos opinar sobre lo que se está disertando. Te agradezco muchísimo, licenciada, pero lastimosamente no tenía yo la herramienta, porque si no hubiese apagado de una, ¿verdad? Pero Profesora, buen día. sí, Discúlpame buen que te día. moleste. Yo también te escribí justamente te escribí en tu teléfono en el privado porque era imposible, ya no Sí, entendía más la pero clase. yo cuando estoy dando la clase, licenciado, no puedo ya tocar mi teléfono. O sea que Sí, yo no, también no entiendo. le respeto a usted, de verdad. Yo escucho que llega mensaje, pero yo no puedo decirle, permiso, alumnos, voy a atender mi celular. Eso es faltarle respeto a ustedes también, ¿verdad? También, profesora, Pienso disculpe, que pero como te digo, no, pero no se está muy entendía para bien. su clase. Había mucho Sí. ruido. Impresionante es el ruido del micrófono, ¿verdad? Y yo también hago un esfuerzo sobrehumano con mi garganta para poder hablar más fuerte de lo que estaban hablando, ¿verdad? Eso habrán notado también, ¿verdad? Bueno, esperemos que se mejore esto, ¿verdad? Y que en la siguiente clase no tengamos ya este tipo de inconvenientes. Les agradezco muchísimo las personas que realmente están participando de mi clase y que hacen un esfuerzo sobrehumano también, así como yo, para poder entendernos. Bueno, ante una introducción de primer día de un plagueíto, sigamos nuestra clase, ¿verdad? Les decía yo que dentro de todas las contingencias que recién veíamos dentro de un plan de trabajo, ¿verdad? Decíamos que teníamos varios tipos de plan, que si no funcionaba mi plan A, podía funcionar mi plan B, y si no funcionaba mi plan C, iba buscando las alternativas dentro de lo que es el plan de contingencia. Para ello, ahora tenemos también unos tipos de variables de contingencia que también podemos aplicar dentro de lo que es el tamaño de la organización, la tecnología de operación, como yo les decía, siempre debemos contar con esa herramienta de trabajo justamente para poder ir desarrollando también el plan que estamos queriendo lograr con un buen resultado. Y decía también la incertidumbre, perdón, del entorno, que muchas veces ante la falta de respuesta en tiempo y forma de que si funciona o no funciona un plan, o si va a funcionar el plan que yo estoy trabajando,
siempre existe, ¿verdad? La duda y la incertidumbre dentro de todo el entorno de la organización. Y por último tenemos las diferencias individuales dentro del plan de las personas que van a también ir haciendo que ese plan de contingencia se pueda cumplir de mejor manera en el tiempo, en el proceso y más que nada en los resultados. También tenemos dentro de lo que son el periodo de los métodos, ¿verdad? Que es de la organización, sistema y métodos, que es el conjunto de técnicas administrativas y de investigación destinados a mejorar el funcionamiento de la administración. ¿Qué es lo responsable de una empresa, de una organización o de un servicio de salud busca siempre es que esa institución en sí funcione dentro de lo que es tanto el área técnica como el área administrativa. Y es lo que siempre buscamos también dentro de un sistema de trabajo, la manera de trabajo y la buena organización para poder lograr a tener un buen funcionamiento de la organización. Para eso es esta herramienta que nos da la organización, el sistema y método, como ya veíamos hace ratito, ¿verdad? El tema de trabajar con una estructura organizacional, trabajar con un organigrama, ¿verdad? Dentro de lo que es el servicio en sí, trabajar con un flujograma donde realmente pueda darme cuenta, ¿verdad? Hacia dónde debo acudir, ¿verdad? Para tener una pronta respuesta. Todo eso forma parte de la organización en sí de las diferentes empresas. Como bien acá dice el término de OIM. ¿Qué significa OIM? Significa organización y métodos. Consiste, por una parte, en conceptuar la organización como la función que se sustenta en buscar los medios prácticos para distribuir las funciones en las distintas unidades orgánicas del servicio. Como por ejemplo, tenemos acá lo administrativo, ¿verdad? Determinar su grado de eficiencia, su responsabilidad, así como su facultad de adaptarse a los cambios del medio. Tanto como el área administrativa como el área técnica también se aplica esto, ¿verdad? Porque en el área técnica también se debe determinar el grado de eficiencia que tiene cada recurso humano para poder también brindar el servicio adecuado, el tener en cuenta también la rentabilidad, ¿verdad? Así como cada cambio que se viene poder ir mejorando, ¿verdad? O ver dentro de lo que es el plan de contingencia siempre también qué es lo que debo mejorar o qué es lo que debo aplicar para ir teniendo también buenos resultados. Acá vamos a conocer un poquito también cuáles son las funciones de la organización de los sistemas y de los métodos. En primer lugar, tenemos aumentar la eficacia y la rentabilidad de los procesos burocráticos, así como el control dentro de la empresa mediante el estudio y el perfeccionamiento de la estructura organizativa y de los trámites y métodos administrativos. Como recién les decía, ¿verdad? No solamente se puede ver todos estos resultados de organización y métodos en el área administrativa, sino que también en el área técnica, ¿verdad? Siempre también brindando el trabajo con eficacia y con eficiencia también. También tenemos como otras de las funciones estudiar y analizar de manera permanente la estructura y el funcionamiento de la dependencia. Veíamos hace rato la estructura organizacional, cómo se trabaja, ¿verdad? Dentro de la estructura organizacional veíamos unos esquemas donde visualizábamos, por ejemplo, la dirección general,
de esa dirección general dependían también otras áreas, por llamarlo así, ¿verdad? Donde también esas diferentes áreas tienen su funcionalidad de acuerdo a la función que va desempeñando dentro de la misma. Esta primera función implica que efectúen varias actividades como la realización de un diagnóstico general de la estructura y el procedimiento de la organización, como mencionando otra vez lo que es la estructura organizacional, ¿verdad? Ver también, estudiar el diagnóstico general de las diferentes áreas para poder ir desarrollando también los procedimientos de los mismos. También es la proposición de modificaciones para la adaptación de sistemas y procedimientos, su diseño y la formulación de manuales administrativos. Cuando hablamos de manuales administrativos, es muy importante mencionar que estamos hablando del manual de funciones que todos debemos conocer o todos debemos de escuchar, y más que nada existirá en la empresa o en la organización donde cada uno trabajamos. El manual de funciones es el manual donde específicamente me dice, o le dice, mejor dicho, a cada recurso humano cuál es la función que debe desempeñar en la área al cual es asignado para realizar las actividades. Y de estas funciones siempre es muy importante, porque cada recurso humano sabe realmente qué es lo que tiene que hacer, cómo tiene que hacer, porque el manual de funciones también va de la mano con el manual de procedimientos. En el manual de funciones nos dice claramente cuál es la función que debe cumplir el recurso humano dentro de lo que son las actividades para el cual fue contratado, ¿verdad? O para el cual fue nombrado dentro de la organización o dentro de la empresa. En cambio, en el manual de procedimiento me dice exactamente cómo ir desarrollando las diferentes funciones que me fueran asignado en el manual de funciones. Por eso que es muy importante siempre la buena formulación de estos manuales, para que cada recurso humano conozca y sepa realmente hasta dónde llega su responsabilidad, cuál es la actividad que tiene que hacer, cuál es la función que va a cumplir dentro de esa empresa o dentro de esa organización. También dentro de las funciones siempre tenemos el adecuar la organización y las funciones en la dependencia a las que se trabaja. Tanto dentro de la organización, hace rato hablamos del organigrama, dentro del organigrama también va estructurado las diferentes áreas con las cuales debemos trabajar. Y entonces también están las funciones que se deben ir trabajando también dentro de lo que corresponde al manual de funciones. Asimismo, también se deben desarrollarse actividades de investigación y clasificación de acuerdo a las bases jurídicas que le otorgan legitimidad a la administración de la dependencia. Este también es muy importante que conozcamos la clasificación de acuerdo a las bases jurídicas que se le otorgan legitimidad, dice, ¿verdad? Dentro de lo que son los procesos técnicos y administrativos, existen también las partes jurídicas, principalmente, ¿verdad? Las personas, ustedes que son trabajadores de salud del área de blanco, ¿verdad? Es muy bueno también conocer siempre la parte jurídica, la parte legal y la legitimidad de la administración también, ¿verdad? Donde muchas veces también por X situaciones podemos tener o pueden tener también alguna denuncia laboral o alguna denuncia de mal desempeño, ¿verdad? Ya sean en las funciones
o en la aplicación del diagnóstico o de la medicación que se le pudiera dar al paciente, ¿verdad? Entonces, esto también debe estar esquematizado dentro de lo que son también las organizaciones, los sistemas y los métodos también. También tenemos dentro de las funciones siempre asesorar a las unidades o departamentos de la dependencia que lo solicitan en la interpretación y aplicación de técnicas administrativas. Veíamos dentro de lo que es la estructura organizacional y dentro de lo que es el organigrama en sí, cómo van también esquematizándose cada departamento, cada servicio, cada sección dentro de los mismos y que por ende también deben ir aplicándose el trabajo que debe desempeñarse en los mismos y que hay que ir también asesorando, hay que ir adiestrando a cada recurso humano para que pueda brindar también lo mejor de uno mismo para poder lograr también los objetivos planteados o deseados dentro de la dependencia. También coordinando con cada una de las áreas o de los departamentos o de las unidades, implementando nuevos y mejores sistemas de trabajo y capacitación del personal. Esa implementación de nuevos sistemas de trabajo es muy importante también, porque dentro de lo que es nuestra función, prácticamente, principalmente la de ustedes, es muy rutinario, ¿verdad? Es algo estático, esquematizado, que muchas cosas no se pueden variar, pero que se pueden ir viendo cuál es el sistema que mejor pueda hacer a que brindemos también un mejor trabajo, ¿verdad? Y la capacitación del personal, que es muy importante, que cada recurso humano siempre estén capacitándose en los lugares donde les toque también desarrollar sus funciones y sus actividades. Así como hoy ustedes están también capacitándose, ¿verdad?, en esta maestría de administración hospitalaria, como para conocer un poco más de lo que es la organización, los sistemas, ¿verdad?, y la forma en que uno pudiera aplicar en su lugar de trabajo, ¿verdad? Para eso, pues, lo que es, generalmente nos capacitamos, ¿verdad? Para poder conocer más, para poder ir aumentando nuestros conocimientos, principalmente ustedes que son personales de salud, lo que corresponde a lo que es prácticamente el área de gestión administrativa, no conocen mucho, ¿verdad? Excepto que sean unos gerentes ya que estén trabajando en cada área, ¿verdad? Y donde lo principal que se hace es aplicar esto, lo que es la OIM en cada área, ¿verdad? Y podamos también ir avanzando con lo que es la gestión que nos toque trabajar. Y aquellas personas que no están todavía en un cargo gerencial o de gestión, entonces para cuando lleguen también ya puedan conocer e ir aplicando directamente sus conocimientos. Para eso es la capacitación, para conocer más y poder aplicar en nuestro lugar de trabajo y así ir mejorando también el servicio en sí. Hacer actividades de promoción, investigación y divulgación. En los servicios de salud muchas veces la promoción es lo que no queremos pareciera hacer, ¿verdad? Valga la redundancia, pero debemos también hacer conocer a la población, ¿verdad?, qué es el servicio que está promocionando o cuál es el servicio que nosotros brindamos desde las diferentes áreas en el cual nos toca trabajar, para promover la coordinación de los recursos e investigar las nuevas técnicas de administración que se puedan aplicar. Las técnicas administrativas generalmente van actualizándose constantemente también y eso es bueno
que conozcamos, porque generalmente en la parte administrativa, técnica y administrativa, nos regimos siempre por muchas normativas que año tras año se van también normatizando y se van actualizando, ¿verdad? Entonces, por eso es que es bueno también promover esa coordinación de los recursos y seguir viendo también o adquiriendo también, ¿verdad?, cuáles son las nuevas técnicas del sistema para poder ir también aplicando a los diferentes lugares de trabajo donde nos toque cumplir nuestras funciones también. Hacer un estudio de todo el trabajo realizado en la organización. Esto generalmente lo que hacemos es en 2 etapas generalmente, ¿verdad? A mitad de año, donde hacemos la primera evaluación del estudio del trabajo que se estuvo realizando en la organización, y luego a fin de año, cuando vamos a cerrar el ejercicio, también hacemos el mismo estudio de trabajo, ¿verdad? Donde, ¿qué es lo que hacemos? Principalmente es verificar todas las actividades realizadas como un análisis integral de la finalidad de la organización, de los sistemas y de los procedimientos, a fin de considerar posible mejoramiento en los métodos. Como ya les decía, ¿verdad? Dentro de lo que es la empresa, la organización, siempre también tenemos objetivos, tenemos metas y tenemos que ver, ¿verdad?, en un cierto periodo de tiempo, ir analizando si estamos cumpliendo, si estamos llegando. Entonces es bueno siempre también evaluar en un periodo de tiempo todos esos procedimientos y ver qué es lo que podemos ir mejorando para poder ir también brindando el mejor servicio o la mejor atención dentro de lo que corresponde a la empresa o a la organización. Y por último, dentro de las últimas funciones tenemos el dictamen, el asesoramiento e información de los trabajos que deba realizar la organización en cada una de sus divisiones. Sabemos, como soy un poquito repetitiva, ¿verdad?, en lo que es la estructura organizacional, donde vemos también la división del esquema en sí de los trabajos a realizar en cada área y en cada dependencia, ¿verdad? También asesorar esto mismo dentro de lo que es la información de los trabajos también. El conocimiento de las técnicas concerniente al mejoramiento de métodos y a los principios generales para resolución de problemas que se plantean en la organización de la cual dependen. Tenemos también muchos conocimientos de técnicas en cuanto a lo que es también el mejoramiento de los métodos y más que nada a los principios que se deben ir aplicando y que se deben ir también trabajando para poder ir también haciendo una mejor aplicación en las técnicas, ya sean en las diferentes áreas, como inclusive en el área gerencial, donde también las personas que nosotros nos acordamos mucho del recurso humano en sí, pero también no debemos olvidarnos que las personas que ocupen el cargo gerencial o que sean los responsables de la organización también tenga que tener los conocimientos técnicos y ver también las maneras de poder ir también organizando y planteando los mejores sistemas de trabajo dentro de una organización. El estudio y la bibliografía y documentación sobre temas de organización y métodos es lo que uno también debe conocer y aplicar muy bien. Existen muchísimas bibliografías y documentaciones sobre lo que es organización y métodos, y eso también, el estudio de eso también hace a que muchas veces también podamos aplicar los conocimientos y ir mejorando lo que pudiera mejorarse, ¿verdad? No siempre todo se puede mejorar, pero es importante que podamos aplicar ese mejor
concepto también de lo que es la organización y métodos. Estudiar, proponer e implantar sistemas y procedimientos que permitan desarrollar con mayor eficiencia y productividad las actividades de los empleados de la empresa. Esto ya veníamos mencionando, ¿verdad? El trabajo en sí que debe de ir desarrollando dentro de lo que son las funciones de cada recurso humano y que también pueda, por ende, tener una buena productividad de acuerdo a las actividades desarrolladas en la empresa, ¿verdad? Que es lo que generalmente también cuando hacemos un consenso de las actividades, de cómo vamos desarrollando, es también donde principalmente se toca lo que es la productividad de cada recurso humano. Bueno, con esto terminamos un poquito lo que es la introducción a lo que es nuestra materia en sí, en lo que es el organización, sistemas y métodos, ¿verdad? No les quiero cansar mucho con esto porque independientemente a tener una parte teórica, también vamos a tener una parte práctica. Ahora yo les di todo lo que es la parte de la teoría en sí para que ustedes puedan ir conociendo también, ¿verdad? Cada uno de los puntos. Vamos luego ahora a ir a la práctica, donde vamos a hacer un trabajito donde ustedes como funcionario se van a ubicar en su lugar de trabajo y por ende en su lugar de trabajo ustedes van a visualizar e identificar cuál es el organigrama que le corresponde dentro de esa empresa u organización y cuál es el flujograma que ustedes consideran que se puede aplicar dentro de este margen, de este proceso. Eso van a llevar como tarea, ¿verdad? Para poder seguir trabajando un poquito con lo que es leer todo el material nuevamente, ¿verdad? De lo que estuvimos disertando en esta mañana y de ahí poder ustedes crear su propio flujograma del área donde ustedes están trabajando y también acompañado del organigrama que le corresponde. Yo le mostraba hace rato, ¿verdad? Un tipo de organigrama que es el organigrama de la Gerencia de Salud de IPS, por ejemplo, ¿verdad? Pero ese es un organigrama general, madre, por decir así. Vamos a ver un poquito. Voy a volver a poner para que entendamos qué es lo que vamos a hacer. Vamos a buscarle a nuestro organigrama. Aquí está. Este es el organigrama que corresponde a la Gerencia de Salud del IPS. Acá está totalmente desarrollada las diferentes áreas, las diferentes direcciones con sus diferentes dependencias, otra vez, que dependen una de otra, como generalmente conocemos mejor, ¿verdad? Pero este es un organigrama madre, por decir así, el organigrama general. Ahora bien, dentro de este organigrama, ustedes capaz, por dar un ejemplo, están en el departamento de hemodiálisis. Entonces, solamente ese organigrama de ese departamento donde ustedes están cumpliendo funciones es lo que tienen que tomar. El departamento de hemodiálisis depende de, por ejemplo, depende de la gerencia de salud. Entonces va a estar la gerencia de salud, después va a estar el departamento de hemodiálisis y de ese departamento, por supuesto, va también tener unas áreas al cual debe rendir cuenta o del cual depende, ¿verdad? Entonces eso es lo que ustedes van a esquematizar dentro de lo que es el organigrama.
Luego tenemos el flujograma. El flujograma nosotros ya vimos los símbolos. Cada dibujito que nosotros vemos, ¿verdad? Tiene un mensaje al cual debe ir adecuándose, ¿verdad? Como bien lo veíamos acá. Estos símbolos van a tener también un símbolo adecuado al cual van a ir trabajando. Como por ejemplo, acá tenemos un ejemplo que es el ingreso de paciente por urgencia al hospital. Y acá tenemos el flujograma de cómo el paciente hace para poder ingresar al servicio de salud. Si es que va a quedar hospitalizado, acá tenemos el símbolo de sí y sigue su curso dentro de lo que es el servicio en sí. Si no va a quedar hospitalizado, entonces el paciente va a la farmacia a retirar su medicamento y de ahí a su domicilio, ¿verdad? Entonces, este tipo de flujograma es lo que ustedes van a construir también, pero cuanto al lugar de trabajo donde están. Como bien decíamos, si es el departamento de hemodiálisis, ya les mencioné que van a hacer el organigrama del departamento de hemodiálisis y van a hacer el flujograma de ese mismo departamento, donde cada uno está prestando servicio, porque eso les facilita a tener la información y de poder construir lo que les estoy pidiendo como llevar como trabajo. Bueno, ahora quiero saber un poquito si hay alguna pregunta sobre el punto, hay alguna duda, algo que me quieran preguntar sobre lo que van a trabajar ahora, ¿verdad? O si quieren compartir algo de lo que es la organización, sistema y métodos de su lugar de trabajo, donde a lo mejor muchas personas ya visualizan este sistema o este esquema de trabajo. Entonces, ahora sí está abierto el micrófono para ustedes, para las personas que quieran compartir alguna experiencia o hacerme alguna pregunta antes de irnos al cierre final de nuestra clase del día de hoy. Está abierto el micrófono, gente. Permiso, licenciada. Sí, te Sí. escucho. Las personas que no estamos desempeñándonos en hospitales, ¿cómo Sí. sería? ¿Podemos hacer un caso de hipotético o algo así? Sí. Si no estás prestando servicio en ningún lado o no estás en un servicio de salud, puedes tomar de referencia un ejemplo, ¿verdad? Algo que a vos te facilite la información y de acuerdo a eso te vas haciendo lo que es el organigrama y el flujograma. No hay problema de eso, ¿verdad? O de repente si querés acoplarte a otro compañero o compañera que pudiera ayudar en ese trabajo, también no hay ningún inconveniente. Entiendo. Muchas gracias. De nada, Violeta. ¿No hay más otra pregunta? ¿Alguna duda? Buenos días, profesora. Buen ¿En día, cuánto Ana. tiempo se debería entregar el trabajo? Y el trabajo va a tener un periodo de tiempo de una semana. Una semana y para que puedan levantar, primero para poder desarrollar el trabajo en sí y luego levantar a la plataforma de la universidad. Todos tienen un acceso a una plataforma. Las personas que aún no cuentan con ese acceso, justamente yo anoche estuve escribiendo en el grupo que hay que comunicarse con el licenciado Aldo, puse también su número de celular y que él le va a estar orientando y dar la solución a que puedan habilitarle en la plataforma. Oscar, Profe, no escuché, profe, ¿individual o dual puede ser el trabajo? individual y dual, pero no te preocupes que yo voy a dar luego las directivas y voy a alzar a la plataforma. Y Ok. van a tener una semana para poder desarrollar este trabajo. O sea que no va a ser para ahora, no va a ser para mañana, ¿verdad? Sino que siempre van a tener un periodo de tiempo para poder desarrollar el trabajo. Ahora lo que sí les voy a pedir es que todos aquellos compañeros o compañeras que aún no están habilitados en la plataforma,
entonces se comunique con el licenciado Aldo para que le pueda habilitar, porque todos los trabajos prácticos y las clases voy a subir en la plataforma y por ende ahí también se realiza la calificación correspondiente. Entonces, por eso es importante que ya estén habilitados aquellas nuevas personas a la plataforma. Y nosotros nos volveremos a encontrar el sábado 6 de marzo, nuevamente otra vez para seguir trabajando en nuestras clases. Recordemos que tenemos nada más que 3 sábados para poder ir desarrollando nuestras actividades. Y tenemos hoy día, ¿verdad? Tenemos el sábado 6 de marzo y luego ya tenemos en 15 días más, ya es la evaluación final de este módulo. Entonces tenemos que ir cumpliendo también en tiempo y forma con las actividades. Independientemente a esta clase hoy, ¿verdad? Que tuvimos, también yo les voy a alzar en la semana otro material de la clase, ¿verdad? Para que ustedes también puedan ir aumentando sus conocimientos también en cuanto a lo que es la organización, los sistemas y los métodos. ¿Alguna preguntita? Permiso, profesora. Sí, señor. Sí, yo específicamente trabajo en un hospital, en IPS, pero estoy en el área de mantenimiento, Ajá. de apoyo. Entonces yo voy a hacer organizar mi programa de mi área. Excelente, compañero. De tu área de mantenimiento vas a hacer tu organigrama, que siempre vas a depender del área administrativa, ¿verdad? Y también vas a hacer tu flujograma de cómo se trabaja en el área de mantenimiento, ¿verdad? Que principalmente ustedes son el soporte técnico, ¿verdad? Dentro de lo que es el servicio en sí también, y es lo que vas a plasmar en tu flujograma, ¿verdad? Muchas gracias. De nada. Bueno, ahora si pueden prender por favor sus cámaras. Vamos a sacar un poco una fotito. A ver un poquito si van encendiendo sus cámaras. Vamos a sacar una foto para el recuerdo de nuestro primer día de clase. A ver quién falta. Enciendan sus Profe, cámaras. yo no puedo prender mi cámara, no sé por qué, porque solamente por mi celular no puedo prender. Ah, bueno, no hay problema, pero sé que estás ahí, no te preocupes. Gracias, profe. Lo que puedan, por favor. A ver. Les espero un ratito y ya tomo la fotito. Bueno, vamos a tomar la primera foto. Bueno, gente, con esto vamos por culminado nuestra primer día de clase, ¿verdad? Así es que vamos a ir estando conectados ahora a través de lo que es nuestro grupo de WhatsApp, ¿verdad? Para cualquier duda, para cualquier consulta. Y como ya les mencionaba, ahora voy a alzar las directivas para el desarrollo del trabajo práctico y van a tener todo de cómo realizar y el tiempo de entrega que van a tener dentro de lo que es el trabajo en sí. Bueno, si no tienen ninguna otra pregunta más, nos despedimos, que tengan un buen fin de semana. Gracias, profe. Gracias a ustedes por participar. Chao, chao. Chao, chao. Hasta luego, profe, gracias.